Bueno, hoy es un día, en fin, tenemos muchísimo que comentar. Viene Paco Maruenda, viene Vieto Ruido, pero hay mucho que comentar. Pero va a llover de una manera un poco dispersa, aislada. Parece la acción de la oposición, que bueno, de vez en cuando, por aquí, luego a veces por allá, aquí falla, aquí claros, aquí nubes, sobre todo nubes, algún rayo y algún trueno. Pero vamos, ni nieva ni llueve a fondo. Las temperaturas siguen prácticamente igual, 8 grados de máxima en Madrid, la máxima nacional otra vez en las dos capitales canarias, otra vez 22 grados, y la mínima otra vez 3 bajo cero, que alcanzó Huesca ayer, pero esta vez son Ávila, Pamplona y Segovia. O sea, la incomparecencia de Soria y de Teruel hace suponer que están preparando un golpe de mano, porque no puede ser que Pamplona esté en la mínima nacional. Todo respeto dentro de lo que cabe para Pamplona. Ávila, bueno, Ávila es la capital que tiene más altitud de España, son 1124 metros. Es más incluso que Teruel, que es la segunda, que tiene 900 y pico. Bueno, mi pueblo tiene 1400, no sé tampoco de qué presume. Pero bueno, y Segovia es tan bonita, que haga frío o calor, pues está muy bien. Pero algo tienen que hacer los clásicos del pelotón del pasmo y lo harán. Vamos con una cosa que a mí me molesta especialmente, que es cuando una pandilla de ladrones, para dignificar sus fechorías, echan mano de los muertos. O sea, ya es malo echar manos de los vivos, pero echar mano de los muertos, que es una cosa que hace el PSOE desde tiempos de Zapatero, esto me parece indigno. Lo mejor que se ha hecho en la política española del último siglo y pico, es la transición. La transición, después de una guerra civil atroz a la que nos llevaron los socialistas, recuérdese, a la que nos llevaron los socialistas, porque se decidieron a bolchevizar. La bolchevización del Partido Socialista no es una hipótesis, es un hecho comprobado en los congresos del Partido Socialista, porque una parte del PSOE se opuso a la bolchevización, es decir, la estalinización total del partido. Las juventudes que dirigía entonces Santiago Carrillo se pasaron a Stalin. Viajé a Moscú y volvió como agente siniestro de Stalin. Sin decirlo, pero lo eran. Las JSU, Juventudes Socialistas unificadas al servicio de Stalin. O sea, los socialistas ponían la gente y los comunistas ponían la dirección. Pero Besteiro, que era dirigente de un tercio, presidente del partido y de la UGT, se opuso a la guerra civil. Que lo que querían era la guerra civil. Se alzaron contra la República. Cuando derrotaron a Besteiro, en el 33, se alzan contra la República. Y el golpe de Estado que dan el PSOE y la Esquerra Republicana es la primera vez que empieza a haber muertos por ir a misa, que es clave en la guerra civil. La división fue también en parte una guerra de religión, al modo francés, es decir, una guerra contra la religión católica. Pero sobre todo fue una guerra civil. Y todos los españoles tenemos familiares, los que queremos verlo, muertos en los dos bandos. Porque hubo gente que cayó en el bando rojo, otro en el bando azul, y muchos en los dos bandos. Precisamente gracias a eso se hizo la transición. Después de morir Franco murió en la cama, rodeado del afecto de los suyos, con un nivel de apoyo que los que éramos antifranquistas sabemos que era brutal. Salías a la calle y porque todo el mundo ha corrido delante de la gris. Es mentira, yo estuve allí y corrí y éramos 4 gatos y 2 policías. Siempre digo lo mismo porque estamos infiltrados. Dice este majadero, el jefe, Alí Sánchez, y los 40.000 ladrones que le apoyan, dice que es que vamos a defender la democracia, el antifranquismo, la democracia. Vamos a ver, los únicos antifranquistas que defendían temporalmente la democracia eran los del PC. Todos los demás era el socialismo, el comunismo. Repito, PC eran los malos. Para la izquierda de verdad, los estudiantes, que por supuesto no había obreros por ningún lado, los obreros habían mejorado mucho con Franco, había huelgas episódicas, pero comisiones obreras, y porque estaba en el sindicato vertical, como había mandado Stalin, que se metiera en el sindicato vertical,
Tampoco crean que fue esto espontáneo. Espontáneo en la política española no ha existido nunca. Oculto sí. Pero, ¿qué sucede en el 34? En el 34 hay un golpe de Estado del PSOE y la Esquerra. ¿Y quién reprime ese golpe? Inmediatamente el gobierno legítimo de la República, que había ganado las elecciones, que presidía don Alejandro Lerroux, decreta el estado de guerra en toda España. Y al final, lo que resiste, hay más de 1000 muertos, ese alzamiento, es Asturias. No es que fuera una revuelta de Asturias, no, fue un golpe de Estado contra el gobierno de la República, del PSOE y de la Esquerra. En la Esquerra se lo cargó Batet, conociendo la cobardía patológica del separatismo catalán. Acabaron huyendo por las alcantarillas, camino de la Roma de Mussolini, de Encas, que fue el que dio el golpe. Son unos héroes huyendo. Es el preludio de la huida en el maletero, fue la huida de Encas por las alcantarillas. Le dijo a don Alejandro Lerroux, don Ale, como le llamaban, le dijo que no dudara en bombardear la Generalidad. Y dijo, no, si los conozco perfectamente estos. En cuanto amanezca, disparamos al aire y ya verá usted cómo salen corriendo. Fue exactamente así. Después de una noche de copas y de cafeína y tal, y de pánico, dispararon al aire y salió el jefe técnico, huyó por las alcantarillas a la Roma de Mussolini, acogiéndose a la paternidad política de Mussolini, porque la Esquerra era un partido fascista. La Esquerra era un partido fascista. Su modelo era Mussolini. Desfilaban con camisas no negras, sino verdes, un verde oscuro, copiado también de los irlandeses, nada original nunca. Pero, ¿qué pasa? ¿Quién es el que tiene que reprimir un ejército de 30.000 milicianos en Asturias, que firmaba como Ejército Rojo? Era el Ejército Rojo. Pues don Francisco Franco Bahamonde, que es el que se tiene que encargar, por orden del ministro de la Guerra, Gil Robles, ministro de Defensa, diríamos hoy, y por orden sobre todo del gobierno legítimo de la República, que lo era, el de Lerroux. Y por supuesto es Franco el que coordina la llegada de las tropas de África. ¿Es que es la primera vez que llegan las tropas de África? No, señor. El primero que las trae es Azaña, en el 32. ¿Pero qué saben de esto toda esta pandilla de majaderos analfabetos? Creen que esto de decir antifranquismo es una cosa buena. Es más, hay algún periodista que también lo cree. Como se nota que no conocieron ni el franquismo ni el antifranquismo. Contra el franquismo de verdad eran los comunistas básicamente, los del PC, que eran revisionistas y gente tal, y en las universidades, que era donde estaba el follón y el lío, el Partido del Trabajo, maoísta, la Organización Comunista de España Bandera Roja, maoísta, la ORT, maoísta, el Movimiento Comunista, maoísta, el FRAP, maoísta, el Grapo no, el Grapo era estalinista puro, era Partido Comunista de España reconstituido, el PT antes, Partido Comunista de España Internacional, hay un lío con el FRAP. ¿Quiénes estaban en contra? Los comunistas de la ETA, los comunistas catalanes, los terroristas de la ETA, los terroristas catalanes, que son los únicos que no aceptaron la democracia. ¿Quién trae la democracia? El franquismo. ¿Quiénes la ponen en marcha? Con consulta a la nación. Suárez y Juan Carlos I, antes de Bárbara Rey. Pero tal cual. La democracia la traen los franquistas. Y la traen mediante una ley que se llama la Ley de Reforma Política, que se vota en referéndum nacional en el año 76, un año después de la muerte de Franco. El voto a favor es del 90%. La abstención que predican y predicábamos todos los de la oposición no llegó al 10%. La verdad, pues no está la abstención técnica, etcétera. Masivo apoyo a que el cambio se hiciera de la ley a la ley. Y así se hace. Después de la reforma política, legalizan al PC, legalizan a todos los partidos que aceptaban la democracia y se quedan fuera la ETA, el FRAP, los terroristas. Todos. Y llegan las elecciones libres, ni un muerto, ni un incidente en el año 77.
y después se hace la amnistía general por unanimidad votada en las Cortes, cuando hay unos discursos diciendo los españoles nos hemos perdonado mutuamente, discursos que hacen los comunistas. Simón Sánchez Montero, que había estado 27 años en la cárcel. España se da la mano a sí misma, España se abraza a sí misma, nos hemos perdonado mutuamente, nunca más la guerra civil. Y ese es el espíritu de la transición. Se hace la Constitución. ¿Quiénes la hacen? La hace la derecha. Y la parte mala también la hace la derecha, Rodríguez de Miñón, los derechos históricos para contentar a los separatistas catalanes, y entonces no iban muy de separatistas, pero lo eran. Pero el clima es totalmente, bueno, es lo contrario de lo que vivimos hoy. ¿Había polarización? Claro que había polarización, de izquierda y derecha, de reforma y ruptura. La izquierda buscó la ruptura, la derecha franquista, la reforma. Ganó la reforma, apoyada masivamente por la gente. Y de ahí viene la democracia. Pero antifranquistas demócratas, no éramos nadie. 2 o 3 democristianos, 4 o 5 liberales, y que algunos se habían pasado del juanismo a la democracia, después de haber estado con Franco, con Hitler y con lo que fuera, con lo que estuvo don Juan. Pero esa es la realidad. ¿Qué quieren ahora? Para tapar los muertos de Valencia, que son suyos, usar los muertos de la guerra civil y los muertos del Frente Popular. ¿Qué pasa? ¿Que no son españoles? Los de Paracuellos no son muertos. Y los muertos de la Saca, de la Modelo, y los miles de muertos, por ejemplo, los 8.000 muertos en Barcelona, violados y violadas, torturados y torturadas, asesinados y asesinadas en las Checas. Con el escudo de la Generalidad se secuestraba a la gente. ¿Qué? ¿Y los de Madrid? ¿Qué? ¿Y qué van a hacer con Melchor Rodríguez? El tío que acaba con las sacas para fusilar a la gente como en Paracuellos. Un tío de la CNT, FAI, que es el que acaba con eso porque está en contra de que gente, hasta niños, que llevaban a fusilar. En Paracuellos han llegado a fusilar abuelo, padre e hijo. Ahí está el cementerio. ¿Y qué pasa? Esos no son españoles, no son muertos. Son como los de Valencia, son los muertos que no le convienen a Sánchez. Sánchez es el tipejo más siniestro que ha tenido nunca España en el poder. El tipejo más siniestro. Y además, todo de sacar ahora el franquismo es para tapar la corrupción, la monstruosa corrupción que ha impuesto desde que llegó al poder. Con Zapatero volvió la guerra civil, porque ese es su proyecto. La ley de memoria no debería existir en ningún lado. La memoria es de uno. Y luego están los libros de historia que se leen. Una ley de memoria es una cosa dictatorial, comunista, estúpida. O fascista, si quieren, me da igual. La memoria es de uno. Y en cuanto a la historia se estudia. ¿Ustedes creen que toda esta hojadía de mangantes que no saben leer ni escribir han leído algo de historia? No saben nada. ¿Y qué van a hacer con Melchor Rodríguez, que es el alcalde que entrega Madrid a Franco? Sacarlo de la fosa, porque a su entierro además fueron todos los jerarcas falangistas. El Ángel Rojo le llamaban. ¿Qué van a hacer? Y con Besteiro, que van a tirar también en la tumba, como les gusta al Largo Caballero, aquel imbécil siniestro. No saben nada de la historia real de España, odian a España, odian a media España. Y encima quieren que les acompañemos, porque la derecha caga poquito. Ahora que va a hacer un homenaje a la Pasional, meteos los homenajes por el orto, que diría Milei. ¿Es que sois tontos o qué? Y todo empieza cuando Aznar vota contra el franquismo, la condena del franquismo. ¿Pero quién es Aznar para condenar el franquismo? El franquismo es media España, a la que llevan a la guerra civil y que la acaba ganando. ¿Pero quién eres tú para condenar la historia? Es como condenar a los reyes católicos. Puedes lamentar la guerra civil, puedes celebrar algunas cosas heroicas y puedes lamentar otras atroces, como pasa en las guerras civiles. ¿Pero quién eres tú para condenar nada? Pues como para poner A Coruña en lugar de A La Coruña. Aznar, mucho jijiji, pero poco jajaja. Ahí, si yo maricomplejines se lo puse a Aznar, no a Rajoy, como dice la plebe indocta. Pero la historia de fondo es que hace falta ser un verdadero criminal para resucitar la guerra civil, para tapar lo que robas.
Y eso es lo que hace este maldito gobierno. Es sectario porque le viene bien para robar. Realmente no estaba en la Catedral de Valencia, que va a estar esos muertos que sí son suyos, por culpa de la política ambiental maldita, ecologista, ecologeta y ecolocriminal. A esos no los ve, esos ya no son muertos. Pronto se dará un homenaje, si dijo que teníamos que aplaudir por lo bien que lo había hecho. Ya lo hizo con el COVID, 130.000 muertos, más de 100.000 por su culpa, por robar las mascarillas, etcétera. En fin, la verdad es que es una cosa que te saca de quicio. Pedro Sánchez recurre nuevamente a Franco para desviar la atención de los casos de corrupción que le afectan a él, a su familia y a su gobierno, así como la polémica por la gestión de la Dana y su ausencia en la misa funeral por las víctimas. El presidente del gobierno anuncia un calendario con más de un centenar de actos para 2025, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador, para conmemorar lo que él denomina la España en libertad. Isabel Díaz Ayuso ha sido la primera en responder a este anuncio, señalando que Madrid no participará en estos eventos. Dice la presidenta regional que Sánchez ha enloquecido y ha decidido quemar las calles ahora que su gobierno está en las últimas. En paralelo, el Partido Popular apoyaba un homenaje a las mujeres constituyentes, entre las que se encuentra la Pasionaria. La utilización del franquismo por parte de Sánchez ha sido una constante desde su llegada al poder. Pertenezco a una generación que nació y creció en democracia, que ha vivido y ha trabajado fuera de España. Y ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen una dictadura. La nuestra tampoco. Por eso, señorías, quiero anunciarles que la decisión política de este Gobierno es firme. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Hoy España cumple consigo misma. Con esta decisión se pone fin a una afrenta moral, como lo es el enaltecimiento de la figura de un dictador en un espacio público. Bueno, una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador de un gran monumento como el que construyó en el Valle de los Caídos. Porque han sido décadas de espera para saber dónde están todos esos desaparecidos y cómo murieron. Y en estos años, con el impulso de las instituciones públicas, pero singularmente también del Gobierno de España, se han exhumado 4.500 cuerpos en más de 500 actuaciones. Casi medio siglo nos separa de su muerte. Esta conmemoración se va a traducir en más de un centenar de actividades culturales, de eventos de diversa índole que van a inundar nuestras calles, escuelas, universidades, museos, a partir del 8 de enero del año 2025. Estamos llamados no solo a recordar, sino a preservar ese tesoro único llamado democracia, para que cuando falten los mayores, cuando ya nadie pueda contar aquella historia, pues no se pierda el caudal de memoria. Pero a ver, son mamarrachos, si no tienes ni puñetera idea de ni lo... Si te dijo la única vez que Pachi López entró servido por el insuficiente, el insufi, Óscar López, que era el que llevaba su campaña. A ver, Pedro, ¿qué es una nación? Una nación es para lo que se ha inventado la traición, en la jerga de este sujeto. Una guerra civil, ¿sabes lo que es una guerra civil, Pedro? Una guerra civil es dos bandos civiles que luchan, en el caso de España, en el campo de batalla y también en la retaguardia. ¿Y quién asesinaba más en la retaguardia? ¿El gobierno dizque legítimo? ¿Por qué perdió la guerra el Frente Popular? ¿Por qué perdieron la guerra los asesinos y ladrones del Frente Popular? ¿Por qué robaron el Banco de España? Los de tu partido. ¿Por qué robaron a los que robaron el Banco de España? Los de tu partido. ¿Por qué el PSOE nos llevó a la guerra civil? Los de tu partido. ¿Por qué disteis un golpe de Estado contra la República el 34? Los de tu partido. Con tus amigos de la Esquerra. La historia del PSOE es una historia de corrupción y de traición. Con algunos momentos buenos, de poca gente buena, pero que ha estado en momentos clave. En la guerra civil, Solerdo, que eres un lerdo, hay un libro que por supuesto no has leído, ni el mamarracho este, que dice que hay que inundar las cosas. ¡Qué metáfora tan adecuada! Inundar, el cauce, no cabe duda, el caudal, si es que es lo que toca en estos momentos. Solerdo. Si es más tonto naces oveja. Bueno, pero es más malo que el lobo. Como tenía los ojos Lenin, los ojos del lobo. Vamos a ver,
Pero tú sabes lo que es una guerra civil, Pedro. Una guerra civil es donde se matan hermanos con hermanos. Y los que recogen los cadáveres, lo que tienen que hacer es volver a la familia. Y eso es lo que hizo en España. Eso es lo que se hizo en la transición. Tú eres un enemigo de la democracia, de la transición, porque habéis venido a robar. Y no habéis hecho más que robar desde el primer día. Os habéis cargado la separación de poderes de la transición. Os habéis cargado la poca libertad de prensa que va quedando de la transición. Habéis robado la fiscalía de la transición. Habéis robado la política exterior, que era occidental, de la transición. Sois un sicariato de la banda del Cártel de Puebla. Aquí manda Zapatero y los corruptos como Zapatero, que se niega a llamar dictador a Maduro, que acaba de robar las elecciones. Ese tesoro llamado democracia, pero tú tesoro el que tienes en la República Dominicana. ¿Pero de qué habláis, gentuza? ¿Pero de qué habláis? Yo he estado en el antifranquismo, no he conocido un socialista en la vida. En la democracia conocí a alguno que lo había sido en tiempos de Franco. Redondo Urbieta, que para descanse el pobre, pero que al hijo lo habéis echado del partido. Y Miguel Boyer, que en paz descanse, que se acabó pues con las Coploids. Pero al menos sabía de economía. ¿Qué sois vosotros ahora? Sois la escoria del peor PSOE. Si sois socialistas venezolanos. O sea, sois comunistas disfrazados de no se sabe qué. Pero vamos a la madre del cordero. El fiscal general del Estado, en todos los sitios, desde luego en el ordenamiento español, de esta democracia que trajeron los franquistas, que hicieron votar los franquistas, con una constitución que hicieron los franquistas, mayoritariamente, de 7 padres de la Constitución, 4 eran de derechas, 3 de UCD y 1 Manuel Fraga de Alianza Popular. 1, muy gordo, pero 1, Peces Barba, era del PSOE. ¿Pero de qué habláis? Si la democracia la trajeron los franquistas. En fin, ¿qué necesita? Un acto semanal, no mensual, semanal, para tapar los negocios de Begoña, sus negocios, los de la trama de Aldama, que es la de Sánchez, de Coldo, que es Sánchez, de Ábalos, que es Sánchez. Todo es Sánchez. Y sobre todo de García Ortiz, que es Sánchez. De Pumpido también, que es Sánchez. Este tirano, que es un tirano sin haber ganado una guerra civil, se cree que con el embaucándonos con lo del antifranquismo. A ver, Pepito, quien no te conozca te compre. O te pague. Que no sea como está tus 100 gramos. Pero vamos a hablar con Miguel Ángel Pérez, que en su última entrega de medidas cautelares, pues cuenta esa cosa que el fiscal Viada están tan asustados con este monstruo, con este caníbal. Hay gente que nace asustadiza o prudente. Teruel no somos así, somos más bien imprudentes. Por eso decimos lo que nos da la gana. Luego pagamos el precio, pero decimos lo que nos da la gana. El fiscal Viada ha salido asustado. Porque ¿qué es lo que cuenta? Lo que cuenta es el caso de corrupción más desvergonzado. Mira que ha protagonizado casos de corrupción desvergonzados, el cabezabuque de García Ortiz, que no ha tenido el decoro de dimitir. Es que lo que los pilla haciendo, que es borrar el García Ortiz, con la que tiene que ser la fiscal contra él de su caso. Imagínense el nivel de corrupción. Bueno, esto lo cuenta muy bien en medidas cautelares Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, explícanos, porque he visto que Viada, que es una persona muy valiosa, pero claro, no está acostumbrado a que le tomen declaración, sino a pedirla. Pero explícalo, que lo explicas muy bien en medidas cautelares, exactamente qué es lo que sucedió, que es un caso de una corrupción artística ya, o sea, es tan repugnantemente corrupta que es artística. ¿Qué vio Viada en ese despacho mientras la UCO estaba registrando ese despacho buscando pruebas del delito de García Ortiz?
Pues así es, Federico. Ocurrió ese día, a finales de octubre, cuando la UCO está registrando el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Por allí se aproxima el fiscal del Tribunal Supremo, Salvador Biada, y en ese momento vio a Álvaro García Ortiz con su número 2, que era el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que, como bien has dicho, es la fiscal de su propio caso, es decir, la que se supone que le tendría que investigar a Álvaro García Ortiz. Y mientras los agentes de la UCO están todavía registrando el despacho, ambos están con un teléfono móvil. Salvador Biada no pudo ver en detalle exactamente qué es lo que estaban haciendo con ese teléfono móvil, si era de él o de ella, pero lo cierto es que es una auténtica irregularidad, que mientras se está practicando una diligencia judicial y los agentes de la UCO están registrando el despacho del fiscal general del Estado, lo que no puede hacer es el fiscal del caso, que en este caso es Ángeles Sánchez Conde, pues estar de tertulia con el investigado, que es su jefe, Álvaro García Ortiz. Esto es lo que vio Salvador Biada, esto es lo que manifestó ayer en sede judicial ante el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, con lo cual pues esto ya tiene una relevancia de cara a la causa. Es verdad que Salvador Biada salió un poco dubitativo de la declaración, porque el magistrado del Supremo hizo un apercibimiento expreso para que no se hable nada sobre la causa, y por eso pues Salvador Biada dio esa declaración al principio un poco dubitativa, y lo cierto es que al final Biada ha sido el único fiscal que se ha atrevido a alzar la voz contra este régimen de terror de Álvaro García Ortiz en la Fiscalía, porque está brillando por su ausencia pues las protestas, los levantamientos supuestos que va a hacer la carrera fiscal una vez fuera el fiscal general del Estado imputado y se convirtiera en el primer fiscal general de la historia de España imputado. Dijeron que iba a haber movilizaciones, que no iban a consentir tener a Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía una vez fuera imputado, y lo cierto es que ya han pasado pues un par de meses desde que fuera imputado y la carrera fiscal no ha hecho absolutamente nada para quitar a Álvaro García Ortiz del frente de la Fiscalía. Es que son heroicos, parece el Consejo de Televisión Española. Heroicos, y a ver cómo asciendo. Pero este ya lo van a condenar. Yo no quiero líos. O sea, el modelo Rajoy. Es que esos líos. No quiero líos con los jueces. Bueno, pero a los medios, por lo menos, y los que están trabajando, no sé por qué el señor el magistrado dice que esto tiene que ser secreto. Yo he leído la Constitución y dice que la justicia es pública. ¿Cómo que secreto? Si están prohibidos los tribunales de honor, porque son secretos. Pero ¿cómo que es secreto? Si lo que hace falta es luz y taquígrafos para que se vea la corrupción en materia judicial que hay en el Constitucional, en el Supremo cuando se dejan, en la Fiscalía con este tío. Qué miedo tienen a ser decentes. Pero vamos con otro caso, que este es maravilloso. Como todo lo de Begoña. Begoña, o sea, dice Santi González que Sánchez todo lo que toca lo emputece. Begoña lo estropea. O sea, Begoña, que le pillamos, y lo contaste muy bien, como 11 cuentas. Una la dobló, la abrió, la cerró, la volvió a abrir. ¿Qué cosas, qué trasiego no habría para tener primero 11 cuentas y en total 46,25 €? Y ahora dice que no es verdad que no tenga nada, pero no dice dónde lo tiene, ni cuánto, porque eso no lo ha declarado Hacienda. Cuenta lo de la fiscal, porque iba a decir que me da la risa, me da la rabia más bien. Bueno, una de las fiscales que lleva el caso Begoña Gómez, que se llama Lorena Álvarez Taboada, hay que recordar, Federico, que en este caso de Begoña Gómez, el trabajo de la Fiscalía ha consistido en hacer de abogado defensor de Begoña Gómez, sí, y de no hacer preguntas en las declaraciones. Es decir, la Fiscalía no existe en este caso, porque cuando llega su turno dice que no hace preguntas, porque considera que no se han cometido hechos presuntamente delictivos. Una de las fiscales del caso que lleva este tema es Lorena Álvarez Taboada, y resulta pues que esta fiscal, su pasado ha sido ligado a Cándido Conde Pumpido cuando este era fiscal general del Estado. Tuvo a esta fiscal en la Secretaría Técnica, es decir, en su círculo de confianza, y también esta fiscal trabajó en el pasado pues nada más y nada menos que con dos exministros de Justicia socialistas, Juan Carlos Campo y Francisco Camaño, con lo cual pues déjame añadir un detalle para los amigos de la historia. Campo fue el primero que dijo que España de hecho estaba en un periodo constituyente, que declaraban ellos.
Pero es que Caamaño es uno de los masones más importantes de España. Y la masonería siempre ha tenido mucha importancia en la carrera judicial. Los masones siempre han querido mandar en el ejército, en la fiscalía y en la educación. Siempre, siempre. Y esto no ha cambiado. Caamaño es uno de los tíos más rojos, más radicales, más izquierdistas y más masones de la rama. Hay una masonería, digamos, blanca, que es la que aparece, los mandiles y tal, y hay una masonería siniestra, como la italiana de la Pidue y tal, y ahí está el amigo Caamaño, que le da un aire a Ábalos que tiembla el misterio, por cierto. Menudo sujeto. Campo, además, el marido, novio, pareja de Meritxell Batet, otra que tal baila. Pero en fin, pero sigamos con esto, porque yo es que me asombra cómo siguen prosperando los fiscales absolutamente politizados, y lo que decías antes, y las asociaciones fiscales no tienen nada que decir, porque la mayoría no son de extrema izquierda. Pues esta fiscal, Federico, pues es la que publicamos en Libertad Digital, pues antes de ayer, cómo se mofaba, ¿no?, del juez Peinado, sí, en ese escrito, en ese recurso en el que pide anular el registro del despacho y de la casa del empresario Juan Carlos Barrabés, obviamente un registro clave para encontrar evidencias contra Barrabés y sobre todo contra Begoña Gómez, y en ese recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, esta fiscal del caso lo que hacía era ridiculizar, ¿no?, y chotearse directamente del juez Peinado, sí, con mucha sorna, diciendo ¿qué van a encontrar aquí? ¿Cartas ocultas de Begoña Gómez recomendadas? Pues obviamente esas cartas ocultas de Begoña Gómez ya han salido a la luz gracias a los medios de comunicación, efectivamente existen, y precisamente eso es lo que dio origen a esta investigación. Y comentabas antes, Federico, lo del tema de las cuentas bancarias de Begoña Gómez. Se queja amargamente Begoña Gómez a través de su abogado, pues que se está poniendo en conocimiento de las partes, sus cuentas bancarias, sus números, y que encima pues es incierto que tenga saldo cero en cada una de ellas, y lo que pide es que se anonimice sus datos personales sobre sus cuentas. Solamente recordar, Federico, que en otro caso que recuerdo perfectamente, que fue el caso de Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid, se investigó también su patrimonio y se publicaron todas y cada una de sus cuentas y movimientos bancarios. Es decir, esto se hace habitualmente, y otra vez lo que quiere Begoña Gómez es tener un privilegio de cara a la investigación judicial de la cual pues está siendo ella objeto. En fin, que esto va más, pero eso sí, tienen por delante una semanita entretenida, ¿no? Porque hay 5 días, me parece, 5 días como los que se dedicó a reflexionar el profundamente enamorado, cómo protegía la inmunidad de su esposa, es decir, la impunidad de su esposa y la suya personal, porque que yo sepa están en régimen de gananciales. Todo lo que haya trinca uno es para la otra, y todo lo que trinque la otra va para el uno, el señor uno. Sí, mañana es la primera declaración, Federico, de José Luis Ábalos en el Supremo. El lunes declara en el Supremo también Aldama. El martes, al día siguiente, Koldo, el que fuera asesor de Ábalos y hombre de Pedro Sánchez. El miércoles, la propia Begoña Gómez está citada ante el juez Peinado. Y acabamos pues esta semana fantástica de la corrupción de Pedro Sánchez el viernes con la declaración de la asesora de Moncloa, que se dedicaba a hacer de recadera y de recaudadora de Begoña Gómez para su cátedra, que también tendrá que declarar ante el juez Peinado. Ya han sacado a Franco de la fosa, han sacado a José Antonio a escondidas, van a tener que exhumar a Melchor Rodríguez, el Ángel Rojo y a Besteiro por colaborar con el franquismo. Es que qué gentuza. Qué gentuza. En fin, muchas gracias, Miguel Ángel, y mucho ánimo, que lo hacéis divinamente. Muchas gracias, Federico. Un abrazo. Pues un gran abrazo. Hay que seguir a Cuesta y a Miguel Ángel Pérez, porque es que hay días de 3 y 4 vídeos porque no se cansan. Algunos somos así. Ya descansaré cuando esté muerto. Mientras tanto, a por ellos, que son pocos y cobardes, aunque sean millones, pocos y cobardes. Claro, decir cobardes en la España actual es como decir, en fin. Vamos a dejarlo estar. Vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos.
con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, perdón, querido Federico. Como vamos a empezar dándoles envidia a estos mamarrachos, de antifranquista a antifranquista, como dice Tellado, obligado, de ferrolano a ferrolana. Aquí entre antifranquistas nos podemos mofar de estos mamarrachos. Pues sí, porque ahora que celebraba esta payasada ayer el gañán de la Moncloa, resulta que dice que nosotros nacimos en democracia. Bueno, él nació en el franquismo, pero muy poco. O sea, nosotros podemos explicarle lo que era el franquismo. Bueno, ojo, lo que era el franquismo de los años finales de los 60 y 70, no el de los años 40. Pero nosotros sí podemos explicarlo. Él tenía 3 años cuando murió Franco. ¿Qué sabe él de...? Bueno, luego iremos con eso, pero lo primero que quería decir es que qué grande ayer Cayetana contra Boye, pero qué grande. Hizo la mejor intervención parlamentaria que yo recuerdo, superior incluso a otras intervenciones de la propia Cayetana. Lo citaré luego en mi blog. Y el gañán, vamos a ello, que tiene ocupada la Moncloa, no fue a la misa en recuerdo de las 220 víctimas de las inundaciones de Valencia, pero sí asistió ayer al acto por las víctimas de la dictadura franquista. El pobre Pachi López explicó la ausencia de su dueño en el duelo por la Dana. Ayer no hubo un funeral de Estado, lo que hubo fue una misa funeral convocada por el arzobispo de Valencia. No se puede ser más tonto. Sí, ni más malo. Ni más malo. Cualquiera diría que esta era una estupidez difícilmente superable, pero este es un reto insignificante para Sánchez. Anunció que a lo largo de 2025 va a impulsar la conmemoración de los 50 años de España en libertad para poner en valor la gran transformación de ese medio siglo de democracia transcurrido desde la muerte del dictador Francisco Franco y homenajear a todas las personas y a todos los colectivos que lo hicieron posible. Esto es una imbecilidad. El medio siglo de la muerte de Franco no son 50 años de España en libertad. Claro, él tenía 3 años, como decía, y no puede acordarse, pero abona una creencia errónea de que si quitas a Franco, lo que queda es democracia. Es el viejo procedimiento para cazar leones en el desierto, que consistía en colar la arena del desierto con una criba y lo que te queda son leones. Y ya los pillas ahí nada, pichón parado. Eso es. Podría tener un pase la expresión el 15 de junio de 2027, 50 años de las primeras elecciones democráticas, o el 6 de diciembre de 2028, medio siglo del referéndum constitucional. Pero después de aquel 20N vino la transición, que fue una etapa esperanzadora pero llena de sufrimiento. Vinieron las muertes de Vitoria en el 76, aquella semana negra de enero del 77 que culminó con los asesinatos de Atocha, sucesos que Sánchez no adjudicaría a una España en libertad. Lo que le pasa es que a estas efemérides no va a llegar y él ya lo sabe. Tú decías antes que no se va a reivindicar la memoria de Melchor Rodríguez, que es uno de mis 3 héroes republicanos. Los otros 2 son Clara Campoamor y el general Domingo Batet, que tampoco entrarán en el lote. Yo les recomendaría incluir a un antifranquista, que fue fusilado por Franco y era un militante del PSOE, no sé si ejemplar. Se llamaba Agapito García Atadell, jefe de una de las checas más mortíferas de Madrid, la Brigada de Investigación Criminal. Él asesinó a más de 800 personas. Bueno, él solo como ETA aproximadamente. Ánimo, campeones, que ahí tenéis un mártir de la libertad. Belisario dio la noticia en mi blog. Sánchez anuncia un centenar de actos de 2025 por los 50 años de la muerte de Franco. Otelo Kip comentaba a continuación: 100 actos en 365 días, pues casi uno cada 3 días, y Belisario aprovechaba el tercio para rematar: van a conseguir que Time nombre a Franco personaje del año.
no sé si lo recuerdas, pero hace algún tiempo nos hicimos eco de una afirmación grande y certera de Antonio Banderas. En 1975, Franco llevaba muerto mucho más tiempo que ahora. Eso es verdad. Y muerto llevaba un año porque desde la flebitis ya no regía. Ya no fue nada. Bueno, en realidad, desde que matan a Carrero y dice, no hay mal que por bien no venga. Sí, y se lo dice a la viuda, doña Carmen Pichot, que buena era. Decía, después de Franco, la mujer de Carrero Blanco. Menuda era. Pero vamos a... Ya ese momento, digo, bueno, esto ya va. Pero ¿quién iba a pensar qué podía salir de aquello? Porque claro, nosotros no lo sabíamos. No lo sabíamos. Y menudo miedo se pasaba. Claro, teníamos esperanza, eso sí. Sí, pero... esperanza sí, miedo pero también miedo. Claro. Sí. Bueno, Toro Sentado traía a colación una cita impresionante de Pepe Álvarez, el sindicalista del Fular. UGT y PSOE son organizaciones decentes que trabajan por y para los ciudadanos. Un dictamen que lo emparenta con la autodefinición de Sánchez. No soy perfecto, pero soy un político limpio y mi partido es un partido limpio. Y además también es perfecto. Eso es. El Toro Sentado le aporta un par de hechos a Pepe Álvarez. Hace una semana, UGT fue condenada por robar 40 millones a los parados andaluces con el dinero que le entregó el PSOE entre 2009 y 2013. No hace 40 años del latrocinio, hace 11. Eso es porque no cita a José Ángel Fernández Villa, ¿te acuerdas? El líder asturiano de Soma UGT, que solía inaugurar el curso de rodiezmo junto a Zapatero y que fue condenado. Y a Guerra, que se ponía en rodiezmo un pañuelo rojo de Armani, ¿no te acuerdas? Eso es. ¿Cómo se lo Yo ponía? No sabía que era de Armani, que no había... pero sí recuerdo lo del pañuelo rojo. Sí, aquello, bueno, perfectamente planchado y tal. Parecía Ana Belén en Libertarias, que llevan todas el uniforme recién estrenado. Sí. Pero bueno, o sea, el caso es que este tipo, Fernández Villa, fue condenado en 2018 a 3 años de cárcel por haber robado 500.000 euros a su propio sindicato. Lo que son las malas compañías. Alguna era muy buena compañía. Porque le pillaron precisamente con cientos de miles y tal en negro, fue a llevarlo a una ventanilla a una señora, creo que dominicana, cosas de la vida, y entonces los del banco llamaron a la policía. Se mosquearon. Y se descubrió el pastel. Sí. En fin. Pero bueno, algún día sabremos lo de Zapatero en Venezuela. Bueno, eso debe ser. Yo creo que después de Bill Gates y por delante de Elon Musk, es el más rico del mundo. Sí. Bueno, Javi Rodrigo escribía en X que el fascismo avanza imparable en todo el mundo se ha visto claramente en la última elección de Miss Mundo 2024 en México. Han elegido a una mujer blanca, rubia, heterosexual, que habla 5 idiomas, empresaria y sin pene. Eso es increíble. Eso no sé a dónde vamos a llegar. Bueno, es que es peor que Hernán Cortés. Sí. Los dos representantes más característicos del gremio de opinadores sincopados, Xavier Fortes y Half a Million Dollar Baby, Silvia Inchaurrondo, dieron ayer su toque de atención. Fortes daba cuenta de que el abogado de Alberto González Amador, al novio de Ayuso, le comunicaba un acto de conciliación previo a la interposición de una querella por injurias y calumnias por haberle llamado defraudador fiscal. Cuartel de Inchaurrondo, además, defraudador confeso, además. Eso es. Cuartel de Inchaurrondo ha terciado en su favor con un tuit que ella, la pobre, debe de considerar irónico. Vaya, con el defraudador confeso. Nosotros ya lo habíamos explicado aquí, pero también se lo han aclarado personas más impuestas en derecho penal que este par de asombros. Por ejemplo, José María de Pablo. Explorar un acuerdo de conformidad, ofreciendo el reconocimiento de un delito, incluso que lo reconozca su abogado en un correo con el fiscal sometido a secreto, no es ser un delincuente confeso. Lo será si se llega a la conformidad y confiesa. Macarena Olona también intervenía. Para que alguien sea considerado defraudador confeso se requiere, primero, que reconozca su fraude, que se declare en una resolución judicial
La multa de Hacienda, añade, si finalmente hay una condena, la va a pagar el equipo de opinión sincronizada. David advertía a la bien paga: pero tápate un poco, que cobras a través de una sociedad pantalla para no pagar los impuestos que te tocan, doña Digna. Estás como para dar lecciones fiscales a nadie. Percebes Solitario, por su parte, reconvenía a la sanchista: Silvia, ¿cómo has patinado? No todo se puede tapar, y aunque el novio de Ayuso estuviese llegando a un acuerdo, tú no deberías saberlo. Y eso es lo grave que tú quieres esconder, por cierto. Pues sí, señor. Pues tal cual, tal cual, tal cual. En fin, seguiremos. Seguiremos. Nosotros estamos entrenados en la lucha contra la dictadura. Con eso no cuentan estos percebes ladronazos. Los percebes de Alibaba están acostumbrados a estos blandurrios del PP. Pero, amigo, la izquierda de entonces no somos igual. ¿Qué la izquierda de entonces está casi toda en la derecha. Bueno, vamos, somos la vanguardia, naturalmente. Como pasa Solzhenitsyn era del Partido Comunista y mira la que les montó. Pues sí. En fin, muchas gracias, Santi. Hasta mañana. Hasta mañana, que será otro día. Si les duele con estos fríos, estas heladas, Ibudol. A esa cantidad de mails diarios que acaban en dolor de cabeza, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor, también en comprimidos. Medicamentos sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, recordemos Tranquiler, Daniel. Sí, que ofrece a los propietarios la tranquilidad que necesitan y además merecen. Se encarga de seleccionar a los mejores inquilinos y de gestionar esos alquileres. Además, va a ser la agencia negociadora del alquiler quien pague puntualmente a los propietarios esas rentas. Así que tomen nota del teléfono de información, es el 920-2011, 920-2011. Bueno, Begoña ya ha dicho que tiene el dinero, lo que no dice es dónde lo tiene. Pero la gente del común, viendo que llega la Navidad, la lotería de Navidad. Eso es, Federico, porque bueno, que llegue la Navidad significa muchas cosas, pero entre otras es Tu Lotero, que es la aplicación de loterías para comprar y compartir tus décimos de Navidad. Podéis uniros a nuestra peña con el código ESRadio y si todavía no te has registrado, pues puedes descargar la aplicación y además te van a introduciendo el código ESRadio, tienes una participación gratis de la peña, repito, introduciendo el código ESRadio. Así que ya sabes, Tu Lotero, tu app de loterías. Bueno, y los oyentes hoy... Yo me he alargado mucho, pero en fin, Maruenda y Vito son de confianza. No hay cosa que más me jorobe que usar la ignorancia de la gente. He visto que los españoles no entienden el Quijote. No es que no lo lean, es que si se ponen a leerlo no lo entienden. Pero el otro día salían los datos del nivel de los españoles. El peor de los alumnos de la OCDE, y dentro de los españoles, los catalanes ya peor de lo peor de lo peor. Ni comprensión lectora, ni capacidad de leer y escribir. No entienden lo que saben, y antes era sobre todo ciencias, ahora es también letras. No saben lo que significan las palabras. O sea, Pilar Alegría se ha extendido como una mancha de aceite. O sea, es en tiempos de Franco, yo te aseguro, que salías de párvulos empezando ya a leer y a escribir, 2 años. Y a los 8 o 9 años... ya no volví a hacer una falta de ortografía. Todos los días dictado con el Quijote. Todos los días la tabla de multiplicar. Todos los días había que estudiar la historia de España. Y luego el Domund, para ayudar al tercer mundo, que entonces eran los negritos. Llamamos el papel de plata del chocolate, que decían que eso ayudaba. No sé cómo, pero lo decían. Y había un termómetro en las escuelas donde se iban poniendo lo que traíamos los niños. Mamá, hay que comprar más chocolate porque no tenemos para la santa infancia. Decía. Esa España, que es conmovedoramente ingenua, es la que sacaba adelante. Pero vamos, o sea, es que ahora ni con beca aprobaría uno. Bueno, con beca, por supuesto, se la quitaban el primer año. Es que saben menos ahora que cualquier bachiller de entonces. Un universitario con tesis y máster sabe menos español, leer, escribir, entender, hablar, que un chaval que terminaba el preu. Es que es tan horrible
la marcha atrás y este tío contra el franquismo. Y quizás precisamente todo esto de la falta de comprensión lleva a que el gobierno la cuele de esa forma. Ahora con un nuevo anuncio, Sánchez anunciando más de 100 actos, uno cada 3 días. Hemos calculado que sería... De momento. De momento, exactamente, habrá que ver. Espera que faltan las autonomías. Y ya verás los del PP. Ya verás, con el acento andaluz de Juanma Moreno podemos ir a 200, ¿eh? Y lo hemos visto a lo largo de la legislatura, que parece, de esta y de la anterior, que parece un recurso constante de Sánchez para desviar cualquier atención. Recordemos que dijo que además pasaría la historia por exhumar a Franco. Así que yo creo que los oyentes tienen muchas ganas de opinar de este asunto. Como siempre, nos pueden dejar sus notas de voz en el 648 91 92 60. Bueno, pues a la tertulia. Es la mañana. Es radio.